Hola, tengan buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy, que como bien saben, esta es la semana 19. La próxima semana, en la sesión segunda, que es la del día miércoles, de este miércoles al otro, vamos a hacer el examen parcial final, el examen parcial 13. Mientras tanto, vamos a continuar aprendiendo sobre la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, con especial énfasis hoy en esas otras diligencias que se mencionan en esa ley. Ya hemos aprendido las disposiciones, llamémosle iniciales, o las disposiciones fundamentales de esa ley. Ya hemos aprendido también sobre las diligencias que tienen que ver con el estado familiar y con las que tienen que ver con inmuebles. Llámese deslinde voluntario, la remediación de inmuebles, el título supletorio y también la aceptación de herencia. Vean, con respecto a la aceptación de herencia, creo que valdría la pena mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el derecho sustantivo. Eh, Básicamente, recordar que la aceptación de herencia requiere de que una persona haya fallecido, la muerte real o incluso presunta de una persona. Normalmente, pues se trata de la muerte real, una muerte que puede ser comprobada con el documento pertinente, que sería la certificación de la partida de defunción. Unas diligencias de aceptación de herencia no pueden iniciarse a menos que se presente una certificación de partida de defunción. En este caso, no se podría admitir una constancia de inexistencia. Es decir, esa constancia de inexistencia es cuando una partida no se encuentra asentada en los registros correspondientes y el interesado va ya sea al municipio respectivo o al Registro Nacional de las Personas Naturales y proporciona algunos datos relacionados con el hecho jurídico que debió haberse registrado: lugar, fecha, datos de filiación, quiénes son los padres, por ejemplo, y luego se busca minuciosamente. Y si después de una búsqueda minuciosa no se encuentra un asiento, entonces se da una constancia de inexistencia. Ok, esa podrá servir para cualquier otro acto jurídico menos para iniciar con ella una aceptación de herencia. Usted necesita, se requiere, es indispensable una certificación de partida de defunción de la persona de cuya sucesión se trata, es decir, del decujus o causante. Si no tenemos, repito, una partida de defunción debidamente certificada, o sea, la certificación de la partida de defunción, no se puede iniciar el trámite de aceptación de herencia. Luego, hay, digamos, hay que eh, ¿cuál es la palabra? Acreditar un derecho. Aquí tenemos varias posibilidades, varias alternativas o varios escenarios. Por ejemplo, podría ser que la persona que falleció haya formulado un testamento, obviamente en vida, obviamente en vida, que haya formulado un testamento. Y en ese caso, cuando ha formulado un testamento, entonces la sucesión se dice que es testamentaria o testada. Testamentaria o testada. Es porque hay un testamento y será el testamento el que va a regir todo lo que tenga que ver con esa herencia, el testamento.
De ahí su nombre. Es una sucesión testamentaria o testada. Pero es muy probable, y de hecho entre nosotros es casi lo más frecuente, que no haya formulado un testamento la persona que falleció, el causante, el decujus. Repito, es muy común que la sucesión sea ab intestato, ab intestato o intestada, que es lo mismo que decir no testamentaria, que no hay testamento. En ese caso, sería la ley la que va a indicar quiénes son las personas llamadas a suceder, es decir, que tienen derecho a reclamar esa herencia. Y allí, en ese caso, tenemos un artículo en el Código Civil cuyo conocimiento es vital para los notarios o para los jueces, para los abogados y para las personas en general. Y es el artículo 988 del Código Civil, 988. Usted no puede, digamos, aprobar una asignatura como esta o como derecho sucesorio si no conoce con lujo de detalles lo que dice este artículo, el 988. Porque ese artículo es el que le indica los órdenes de la sucesión intestada, los órdenes del primero al séptimo, decir quiénes son las personas llamadas a suceder y que tienen derecho con respecto a una herencia. Entonces, bueno, hay una tercera clase de sucesión y es la mixta, o sea, una sucesión parte testamentaria y parte intestada. O sea, como quien dice, a veces nos topamos con sucesiones que en parte se rigen por el testamento que en vida hizo el difunto, el causante, el decujus, que en este caso le llamamos el testador, porque testó, hizo testamento, pero a veces decir ese testamento no cubre toda su herencia. Por ejemplo, es posible que en el testamento se haya instituido herederos de cuota y no universales, sino de cuota. Un heredero de cuota, les explico, es cuando se dice, le dejo la quinta parte de mi herencia a mi hijo Pedro y le dejo una tercera parte de mi herencia a mi esposa María. Y ahí lo deja. Asignó herederos de cuota. A uno le dejó una quinta parte y a otro le dejó una tercera parte. Y fíjense qué interesante. En ese caso, tenemos que sumar esas cuotas. Tenemos que sumarlas entre sí para poder determinar si completan o no la unidad. Si completan, repito, o no completan la unidad. Y si no completan la unidad, entonces lo demás se queda intestado. Y a esa otra cuota, que es la cuota que hace falta para completar la unidad o el entero, van a tener derecho las personas que la ley llama y no las que él llamó a suceder. Entonces, todo esto, repito, tiene mucho que ver con una aceptación de herencia y obviamente tiene que ser conocida por el notario para poder darle trámite, porque si el notario desconoce todo esto, no va a hacer la función notarial que corresponde y que es la que debería hacer. Un aspecto que me parece de lo más relevante, y creo que ya lo hemos comentado, pero no importa, siempre puedo repetir las cosas, especialmente cuando ustedes no toman apuntes y confían más en su memoria que en un apunte hecho en un papel. Y es que debemos tener mucho cuidado como notarios cuando llega una persona y de alguna manera soslaya
u oculta, omite la mención de otras personas que tienen igual o mejor derecho que ella. Les pongo un ejemplo. Según el artículo 988 del Código Civil, en una sucesión intestada, es decir, que no hay testamento, son llamados en orden preferente el- los padres, o sea, el papá, la mamá, el cónyuge o el conviviente sobreviviente y los hijos. Todos ellos están en el primer orden de la sucesión intestada. Y cuando hay varias personas en ese mismo orden, es decir, si por ejemplo tiene mamá, tiene esposa y tiene tres hijos, hay cinco personas en ese mismo orden, en el primer orden de la sucesión intestada. Entonces, como son cinco, la herencia se la van a repartir por partes iguales entre ellos. Y a cada uno le va a corresponder una quinta parte. Pero eso no significa que hayan sido instituidos como herederos de cuota. No. Les va a tocar una cuota porque son varios, pero en realidad son herederos universales, ya que la ley no hace asignaciones de cuota, ni tampoco hace legados. O sea, para la ley todos son herederos universales. Y la pretensión que tiene cada uno es la totalidad. Como herederos universales, ellos tienen derecho a reclamar toda la herencia. Pero como no hay cinco herencias, sino que solo es una, para efectos prácticos van a tener que dividírsela por partes iguales, porque todos tienen el mismo e idéntico derecho. Y la manera de dar a cada quien lo suyo, o sea, de hacer justicia, es dividirla entre todos ellos en partes iguales. Am, ahora, ¿qué tal si de esas cinco personas a su oficina notarial solo llega una o llegan dos? Claro, usted no tiene forma, a menos que sean personas conocidas suyas, ¿verdad? A menos que usted les conozca, pues, como grupo familiar y les haya tratado por algún tiempo, porque son vecinos, porque fueron compañeros, etcétera, miembros de una misma comunidad religiosa o social o cultural. A menos que usted los conozca, usted no tiene forma de saber si hay más. Pero sí me parece que tiene el deber profesional de preguntar, de indagar, de percibir, de sentir y, por qué no decirlo, de constatar. Pensemos en un ejemplo. En la partida de defunción del causante, del difunto, dice, dio estos datos el señor fulano de tal, quien manifiesta ser hijo del difunto. Ok, ahí tenemos una evidencia de que esa persona que llegó a dar los datos para asentar la defunción de su papá podría ser hijo. O sea, no tenemos certeza absoluta en ese momento, pero tenemos un indicio de que podría haber un hijo y a lo mejor no es de los que tenemos enfrente, de los que han llegado a aceptar herencia. Entonces, ahí necesitamos utilizar mucha prudencia, mucha cautela y entender que como notarios estamos ejerciendo una función pública y que en el ejercicio de esa función pública no tenemos clientes, no tenemos por qué favorecer a la persona que tenemos enfrente y que es la que nos está pagando y que ya solo por eso vamos a hacer lo que le interese a ella, aunque perjudique a otros. No, como funcionarios, bueno, no como funcionarios, porque no somos funcionarios, pero como profesionales que ejercemos una función pública, debemos tener ese cuidado y no favorecer, digámoslo así, a alguna persona en detrimento de los derechos legítimos de otra. Eso, repito, es un punto pero crucial
en el ejercicio de la función notarial y que lamentablemente no todos entienden. He escuchado notarios que torpemente dicen, no, es que yo defiendo los intereses de mi cliente y está hablando como notario. Un notario no tiene clientes, insisto y repito una y mil veces. Los abogados sí, los notarios no. Quizás por ahí anda la confusión del colega. Entonces, el notario tiene que ser ecuánime, imparcial, transparente y tutelar los derechos de todos los intervinientes. Y en ese sentido, mal haría un notario si inicia un trámite de aceptación de herencia sabiendo o debiendo saber que hay más personas llamadas a esa herencia. Porque, de acuerdo con la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria, no se puede, cuando son varios los interesados, ni iniciar ni continuar un trámite notarial a menos que se tenga el consentimiento unánime de todos los interesados. Y si no se tiene ese consentimiento unánime de todos ellos, entonces no podemos iniciar. Tenemos que mandarlos a un tribunal. Mire, vaya al juzgado de primera instancia del lugar donde falleció. El juzgado competente es el lugar del último domicilio del causante. Lo otro que me parece relevante en materia de aceptación de herencia es cómo acreditar, cómo demuestra una persona que es padre, que es madre, que es hijo, hija, que es conviviente, sobreviviente. O si no hubiera ninguno de esos familiares en el primer orden y tenemos que pasar al segundo orden, ¿cómo demuestra que es nieto o nieta? O que es abuelo o abuela. O si tenemos que pasar al siguiente orden porque no hay ni nietos ni abuelos, ¿cómo se comprueba que una persona es hermana de otra? O tía, o sobrina. Es decir, necesitamos, digamos, recordar la forma en que se acredita o se prueba una relación de familia entre una persona y otra. A veces basta con una certificación de partida, pero a veces no es suficiente solo una. Necesitamos dos o quizás tres partidas para poder establecer el vínculo entre una persona y otra. Lo otro tiene que ver con las formas de suceder, las formas en que una persona puede suceder por causa de muerte a otra. Tenemos una forma directa que es por derecho propio y que es el más común y que probablemente sea el único con el que algunos estén familiarizados, la forma directa, o por derecho propio o personal, decir, yo soy hijo y yo vengo a reclamar la herencia de mi papá. Yo soy cónyuge y vengo de forma directa a reclamar la herencia de mi esposa o de mi esposo si fuera mujer. Yo soy papá o mamá y por derecho propio vengo a reclamar la herencia de mi hijo o de mi hija, por derecho propio. Pero hay formas indirectas de suceder y son dos las formas indirectas de suceder. Y otra vez, estas formas deben ser conocidas con certeza y con propiedad por los notarios, porque recuerden que los notarios en diligencias de jurisdicción voluntaria están haciendo las veces de un juez. O sea, es jurisdicción. Y por definición, jurisdicción es dictar el derecho, es administrar justicia en nombre de la República. Entonces, como notarios, estamos obligados a conocer todo esto porque, repito, hacemos las veces, desempeñamos el mismo papel que desempeña un juez. Y por ello necesitamos saber el derecho para poderlo aplicar con propiedad, de forma correcta.
Entonces, las formas, repito, indirectas de suceder es el derecho de transmisión y el derecho de representación. Repito, son formas indirectas de suceder a un causante. ¿Cómo funciona el derecho de transmisión? Bueno, ¿alguno de ustedes sabe en qué consiste o cómo es eso del derecho de transmisión? Que por cierto, también se le conoce más propiamente como transmisión del derecho de opción. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo funciona eso? Bueno, Hola, no sé si hola. me escuchan. Sí, le Eh, escucho perfecto, Angelina. bueno, al escuchar del derecho de transmisión, pues yo recuerdo que en derecho sucesorial hablábamos de que es como la facultad que tienen los herederos de una persona para ya sea aceptar o repudiar una herencia. Y pues que eso se lo pueden transmitir a los otros herederos mediante la repudiación. Oh, qué interesante lo que usted acaba de decir. Muy bien, se lo voy a explicar. Vaya, mire, si por ejemplo usted es heredera de una persona, ya sea por testamento o por ley, es importante saber que no está obligada a aceptar esa herencia. No está obligada a hacerlo. Perfectamente puede repudiar. Entonces, cuando usted repudia una herencia, o sea, cuando usted expresamente dice que la rechaza, que no acepta, que no quiere nada, por la razón que sea, hasta podría ser por simple capricho, pero cuando usted repudia una herencia, es como que nunca hubiera tenido derecho a esa herencia. Cuando usted repudia una herencia, equivale a que dentro de los familiares que tenían ese derecho a la herencia, usted no se encontraba nunca entre los familiares. Por ejemplo, si una persona, como en el ejemplo anterior, tiene su mamá, tiene su esposa y tiene tres hijos, y uno de ellos repudia, uno de los, no importa quién, entonces ya no son cinco, ya no son cinco. Como uno de ellos repudió, ahora son cuatro. Así de sencillo. Ahora son cuatro. Y si resulta que de esos cuatro hay uno más que repudia, entonces ya no son cuatro, ahora son tres. Ok, pero esto no nos coloca todavía en el derecho de transmisión. O sea, no es que el que repudió le esté transmitiendo a los demás su derecho, ¿verdad? No, 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 para nada, para nada. Por cierto, voy a hacer un paréntesis para explicar que una persona que tiene derecho a recibir la herencia de otra que ya murió, puede transferir su derecho por acto entre vivos. Repito, si usted es heredera porque es hija de alguien que ha fallecido, por ejemplo, entonces ese derecho que usted tiene de aceptar una herencia se lo puede transferir a otra persona. Eso no hay ningún problema, es un elemento de su activo patrimonial y lo puede transferir. No hay ningún problema. Lo puede regalar o lo puede vender o lo puede cambiar por otra cosa, una permuta, lo puede dar en pago de una deuda que usted tenía, o sea, tiene valor económico. Pero ojo, ya tiene que haber fallecido la persona.
antes de que usted haga ese negocio. Porque si lo hace antes de que la persona fallezca, hay objeto ilícito en ese negocio. No se puede negociar, no se puede enajenar un derecho hereditario cuando la persona de cuya herencia se trata todavía está viva. Ahí no se vale, eso es nulo, de nulidad absoluta por objeto ilícito. Pero si ya falleció, no hay ningún problema. Ok, fíjense bien, en ese caso tampoco estamos ante el derecho de transmisión. O sea, no es ese tampoco el caso. Esa es una cesión de derechos, la que usted estaría haciendo, por acto entre vivos, una cesión de derechos. Usted puede vender, como ya le expliqué, permutar o regalar su derecho a aceptar una herencia. Ahora bien, cuando usted repudia, ya les expliqué, tampoco estamos ante el derecho de transmisión. Entonces, ¿cuándo estaríamos en el derecho de transmisión? Ahorita se los explico con base al artículo en el Código Civil que lo regula y que es el artículo 958 del Código Civil y que voy a ver si puedo presentarlo en formato con letra más grande. Aquí está bien. Vaya. Que conste que este es un repaso. Todo esto ya ustedes lo saben o lo deberían saber. Aquí está. En el artículo 958 aparece el derecho de transmisión. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Ah, cuando una persona fallece y le sobreviven algunos familiares y por ende, en base al artículo 988, esos familiares tienen derecho a reclamar la herencia, volvamos al ejemplo de el hombre que le sobrevive su mamá, su esposa y tres hijos. ¿Recuerdan ese ejemplo, verdad? Su mamá, su esposa y tres hijos. Ok. Digamos que el papá de estos tres hijos, el hijo de la señora y el esposo de la otra, falleció en el año 2020. 2020. En ese año falleció el causante. Ok. Si digamos, si los cinco familiares optan o deciden aceptar la herencia y lo hacen en el mismo año o un año después, ok, los cinco son declarados herederos. Los cinco aceptaron la herencia. Chévere, no hay ningún problema. Ok, pero ¿qué pasaría si de esos cinco familiares, alguno de ellos fallece sin haber aceptado ni repudiado la herencia, ya sea del papá o del hijo o del cónyuge? ¿Qué pasaría, repito, si alguno de ellos fallece antes de aceptar? Es decir, fallece más que antes, es mejor decir fallece sin aceptar ni repudiar la herencia. ¿Ok? Ese es el escenario fáctico en el que se ubica este artículo. Si el heredero, lo cual se aplica también a los legatarios, si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado
que se le ha deferido, ahí está, tal como se los expliqué. Si fallece sin haber aceptado ni repudiado la herencia o el legado que se le ofreció para que lo hiciera, pero se murió sin hacerlo, aquí está. Transmite a sus propios herederos. Le voy a agregar aquí la palabra propios. Transmite a sus propios herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado. Transmite a sus propios herederos ese derecho que él tenía, pero que no ejerció, de aceptar o repudiar. Recuerden, no hay obligación para aceptar. La persona acepta si quiere o repudia si quiere. Pero si no dice nada, es decir, si no acepta ni repudia, sino que permanece omisa y se muere, ok, en ese caso transmite a sus propios herederos el derecho de aceptar o de repudiar esa herencia o ese legado que él no aceptó ni repudió porque se murió antes de hacerlo. Y ello, aun cuando fallezca sin saber que se le había hecho esa oferta, que él tenía derecho a aceptar esa herencia. No importa si sabía o no sabía, no importa, es indiferente. Siempre opera el derecho de transmisión en ese caso. Pero veamos el requisito. El requisito para ejercer ese derecho de transmisión dice, no se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Vamos a ponerle nombre a esta situación. Vamos a decir que fallece Juan. Vamos a ver si podemos, para que a ustedes les quede todavía más claro. Fallece Juan, dejando como familiares, no voy a llamarles herederos, porque heredero es hasta que acepte, dejando como familiares con derecho a su herencia a su mamá Carmen, su esposa Juana, Juan y Juana, su esposa Juana, y sus hijos Hugo, Paco y Luis. Ok, ese es como el escenario, ¿no? Fallece Juan, dejando como familiares con derecho a su herencia a su mamá Carmen, a su esposa Juana y a sus hijos Hugo, Paco y Luis. Ok. Fallece Juan, vamos a mejorar el ejemplo, en 2020. Ok. Resulta que Juana, no, mejor manejemos a Luis. Resulta que Luis, quien hizo testamento a favor de Mario, fallece en 2020 también, fallece en 2020 sin aceptar ni repudiar la herencia de su padre Juan. Fíjense bien, resulta que Luis, uno de sus tres hijos, resulta que Luis, quien hizo testamento a favor de Mario, a quien designó como heredero universal, o sea, Mario es el heredero universal de Luis en testamento. Ok, Luis fallece en el mismo año que falleció su papá.
y fallece sin aceptar ni repudiar la herencia de su padre Juan. Ok, ¿cómo se distribuirá la herencia de Juan si equivale a, vamos a poner, $100,000, para que les quede clarito el ejemplo? Bueno, espero que estén comprendiendo este ejemplo sencillo. Fallece Juan el 2020 dejando como familiares con derecho a su herencia a su mamá Carmen, a su esposa Juana y a sus hijos Hugo, Paco y Luis. Resulta que Luis, quien hizo testamento a favor de Mario, a quien designó como heredero universal, fallece siempre en el 2020 y fallece sin aceptar ni repudiar la herencia de su padre Juan. Entonces, ¿cómo se distribuiría la herencia de Juan si equivale a 100,000? Fíjense bien. ¿Alguno quiere dar alguna idea, alguna opinión? ¿Alguna especie de intento de solución? Bueno, vamos a seguir entonces. Ojalá que estén aprendiendo, que estén escuchando. Vaya, si Luis no hubiera fallecido y hubiera aceptado junto con los demás, está fácil, ¿verdad? A cada uno le hubiera correspondido, a ver, ¿cuál es la quinta parte de 100,000? $20,000. Así de simple. Si Luis no hubiera fallecido y hubiera aceptado la herencia de Juan junto con los demás, a cada uno le hubiera correspondido una quinta parte de 100,000, que equivale a 20,000. Ok, pero como Luis murió sin aceptar ni repudiar, estamos hablando, por supuesto, de la herencia de Juan, el papá. Ok, ese derecho de aceptar o de repudiar se lo transmite a su propio heredero, que es Mario. O sea, ese derecho que Luis tenía y que no ejerció porque se murió, se lo transmite a su propio heredero, que en este caso es testamentario y que es Mario, Mario. Ok, ya dijimos que a nadie se obliga a aceptar ninguna herencia. A nadie se obliga. Mario no es la excepción. Mario no es la excepción, o sea, a él tampoco se le obliga. Quiere decir que Mario puede, si quiere, aceptar la herencia de Luis, porque Luis lo designó como heredero testamentario, puede, si quiere, aceptar la herencia de Luis y también como heredero ya declarado de Luis, aceptar la herencia de Juan. Es decir, de la misma manera que lo hubiera hecho Luis. De la misma manera que Luis hubiera aceptado la herencia de su papá, Juan, ahora Mario lo puede hacer si quiere. Ahora, si no quiere, Mario puede repudiar la herencia de Juan. Es decir, si no tiene interés
en la herencia de Juan, la puede repudiar también, porque lo que Mario recibe por derecho de transmisión eh, no es el derecho de aceptar solamente, es el derecho de aceptar o de repudiar la herencia. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es repudiar, Mario, la herencia de Luis y aceptar la de Juan. Eso no se puede, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Fácil, porque el derecho de aceptar o de repudiar la herencia de Juan está dentro de la herencia de Luis. Repito, el derecho de aceptar o de repudiar la herencia de Juan está formando parte del patrimonio de Luis. Y para que Mario pueda ejercer ese derecho, tiene que convertirse en dueño de ese patrimonio, dentro del cual está ese derecho. Y solo se va a convertir en dueño de ese patrimonio aceptando la herencia de Luis. Bueno, ¿alguna pregunta en relación con el derecho de transmisión? ¿Algo que no les haya quedado claro? Y que conste que este es un repaso, porque vamos a suponer que esto ya lo vieron y que ya lo aprendieron cuando aprobaron derecho sucesorio. Pero si tienen alguna pregunta, con gusto yo se las puedo contestar o alguna aclaración que deseen. Su silencio no hace más que hacerme presumir que han entendido, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si Juan y Luis, su hijo, hubieran co-muerto? ¿Qué pasaría si Juan, el causante, llamémosle original, y Luis, su hijo, recuerdan, murieron ambos en el 2020, según el ejemplo que les puse. Murieron en el mismo año. Pero ¿qué pasaría si hubieran comuerto? Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es la comurencia? ¿Qué es la comurencia? Fácil. Es morir al mismo tiempo. O mejor dicho, en el mismo evento. En el mismo evento. Ah, a ver, ¿qué pasaría si Juan y su hijo Luis hubieran muerto en el mismo evento? Vamos a ver. Si no se puede determinar el orden de los fallecimientos, se presume que murieron en el mismo instante. Repito, si no se puede determinar el orden cronológico de los fallecimientos, se presume que murieron en el mismo instante. Y la consecuencia de esa presunción es que ninguno tiene derecho en la herencia del otro. Es decir, vamos a asumir que la persona es incapaz por no existir. Es como que hubiera premuerto en el caso de que no se pueda determinar con exactitud el orden en el que fallecieron.
si no es posible técnica o científicamente determinar quién se murió primero y quién lo sobrevivió, entonces se presume que se murieron en el mismo instante. Y es que para que el derecho de transmisión se pueda dar, para que se pueda dar el derecho de transmisión, la persona tiene que estar viva para que se incorpore en su patrimonio esa opción, ese derecho de aceptar o de repudiar la herencia de una persona que murió mientras ella estaba viva. O sea, tiene que estar vivo para que se pueda incorporar en su patrimonio ese derecho de opción. Si la persona estaba muerta desde antes o si se murió al mismo tiempo, en el mismo instante, entonces no opera el derecho de transmisión. Antiguamente, este es un dato histórico, antiguamente existían presunciones legales de sobrevivencia. Antiguamente existían presunciones legales de sobrevivencia. Por ejemplo, si era una persona de 80 años de edad, una de ellas, por ejemplo, Juan, y Luis, su hijo, era una persona de 35 o 40 años de edad, entonces cualquiera podría decir, es válido asumir que el más anciano se murió primero y que el más joven se murió de último. Esa era una presunción legal de sobrevivencia. O sea, se podía presumir que el más joven había sobrevivido al más viejo. Lo que también se aplicaba, el más robusto, el más fuerte, había sobrevivido al más débil. El más saludable, que no tenía cuadros de enfermedad, había sobrevivido al más enfermo. El motorista de la ambulancia que chocó y que todos los que iban adentro se murieron, el motorista sobrevivió al que iba en la camilla, porque el que iba en la camilla es el que iba enfermo. Ah, el hombre sobrevivió a la mujer. Es decir, eran, repito, presunciones de sobrevivencia que ya no existen. Hoy ya no, que quede claro, ahora ya no. Pero eso no significa que siempre, siempre vamos a decir que se murieron en el mismo instante, porque si se pudiera determinar técnica o científicamente el orden en el que se murieron, entonces ahí sí prevalecería eso. En este ejemplo, miren, imagínense que no estamos hablando de 100.000, imaginen que estamos hablando de millones de dólares. Hoy hay millonarios, montón de millonarios hay. Hoy hay millonarios por morir, por montones. Supongamos que estamos hablando de millones de dólares. ¿No creen ustedes que a Mario, el heredero de Luis, le interesaría recibir la herencia de Juan por derecho de transmisión? ¿No creen ustedes que a Mario, el heredero de Luis, le convendría que se determinara a ciencia cierta que primero se murió Juan? Entonces se incorpora en Luis el derecho de transmisión y se muere Luis. Y entonces entra Mario, reclama la herencia de Luis, que a lo mejor es insignificante, pero dentro de la herencia está el derecho para aceptar la de Juan. Entonces no es algo que no tenga relevancia y que por supuesto no es algo que nosotros no debamos saber, porque si usted me viene a decir dentro de un trámite de aceptación de herencia de que ya solo porque ya se murió, o sea, uno murió en el 2020, el otro murió también en el 2020, pero uno en enero y el otro en diciembre del mismo año. Y usted me viene a decir, ah, no, pues como ya se murió,
ya no, ni modo, ahora se va a repartir entre cuatro nada más, porque como ya se murió, ya no hay nada que se pueda hacer. No, 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 no. No podemos desconocer la existencia de formas indirectas de suceder, una de las cuales es el que acabamos de recordar, la transmisión del derecho de opción. ¿Preguntas? Bien, hablemos entonces del derecho de representación. También aparece en el Código Civil. Vamos a ver. Dice el artículo 984. Fíjense bien porque esto, aunque cualquiera podría decir que no forma parte del derecho notarial, esa persona estaría muy equivocada, ya que yo les he explicado de que el notario es una enciclopedia andante y que el notario debe saber de todo. Y si estamos hablando de diligencias de aceptación de herencia ante un notario, y si usted desconoce todo esto, podría causar perjuicios irreparables que eventualmente podrían traducirse en una demanda contra usted por un ejercicio profesional deficiente y en el cual ha perjudicado a otras personas. Entonces, en mi opinión, esto es importante de saberlo. Bien, veamos el 984. Vamos a ver si me deja verlo. Sí, aquí está. Fíjense que comienza diciendo, se sucede ab intestato. Recuerden, ab intestato es sin testamento, intestado, ab intestato, no testamentaria. Se sucede sin testamento, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Entonces, por derecho personal es cuando la persona misma, ejerciendo la calidad que tiene de forma directa como madre, como padre, como cónyuge o conviviente, como hijo, como abuelo, como nieto, como hermano, como tío, como sobrino. Es decir, la persona ejerce el derecho que la ley le confiere de forma directa, como ya se lo dije, como cualquiera de esas calidades. Ok, ese es el derecho personal. Ya por derecho de representación, este es otro, diferente al derecho de transmisión, diferente. De hecho, una de las primeras diferencias que hay entre el derecho de transmisión del 958 y el derecho de representación del 984 es como lo dice esta primera frase, que el derecho de representación solo opera ab intestato. El derecho de transmisión no. Puede ser ab intestato o puede ser testamentario, el derecho de transmisión. Pero el de representación solo ab intestato. ¿Pero qué es la representación? Dentro de este contexto, porque no me vayan ustedes a salir con que la representación tiene que ver con los apoderados, con el mandato, con que alguien viene y gracias a ese poder que tiene, ese contrato de mandato, va a actuar en nombre y representación de otra persona. No, no tiene nada que ver con la representación contractual que nace de un mandato.
No. O la representación legal que tienen los padres sobre sus hijos, que no están, que no han, no se ha extinguido la autoridad parental, o las sociedades o personas jurídicas que tienen su representante legal. Nada que ver con eso. La representación, dice el mismo artículo 984, es una ficción legal en que se supone, por eso es una ficción. Una ficción es algo que no corresponde con la realidad. Se supone que una persona tiene el lugar y, por ende, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Fíjense qué interesante la definición legal que el Código Civil nos da de la representación. Dice que es una ficción legal y que gracias a esa ficción se supone, se asume, se presume, se entiende que una persona tiene el mismo lugar y por ende el mismo grado de parentesco y con él los derechos hereditarios que tendría su papá o su mamá, si él o ella no quiere o no puede suceder. Luego dice en el siguiente inciso que la representación puede ser de varios grados, de varios niveles, en el sentido de que se puede representar a un padre o a una madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación también. La representación, repito, puede ser de varios grados. Vamos a ver. Este artículo 986 y 987 resultan también relevantes para entender la representación, o sea, la forma indirecta de suceder llamada derecho de representación. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hijos. En la descendencia del difunto, aquí creo que le faltó una I, y en la descendencia de sus hijos. En la línea colateral, aquí nos recuerda las formas de enunciar el parentesco, que hay línea recta y hay línea colateral o transversal. En la línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos. O sea, en la línea recta, en la línea directa, no hay límites para la representación. Un bisnieto, un tataranieto, un trasantanieto o como se le llame más abajo, podría ir escalando por derecho de representación hasta llegar a un hijo del difunto, por ejemplo. Y en la línea colateral o transversal, allí sí, hay límite. Hay límite porque dice que solo tiene lugar en favor de los hijos y los nietos, nada más. De tal manera que si usted va a representar a un hermano, a un tío, a un sobrino del causante, entonces tendría que ah, ser nieto de esa persona. Ya un bisnieto ni un tataranieto ya no podría, por el límite que establece este artículo al decir en favor de los hijos y los nietos, pero en la línea colateral. En la línea recta
en tanto sea descendente, porque esto solo opera en la descendencia, nada más, del difunto. Luego, el 987 nos da como el alcance de la representación cuando dice, se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. Miren, nuestro Código Civil, ah, bueno, no tendría por qué extrañarnos, conserva algunos términos que ya no son aplicables. Y aquí tenemos uno, desheredado, desheredado. Ese es un término que no tiene aplicación entre nosotros y se los puedo explicar fácilmente. En otros países existe lo que se conoce como testamentifacción restringida, que es distinta a la libre testamentifacción que tenemos nosotros. Testamentifacción hace referencia a la facultad que tenemos de hacer testamento. Testamentifacción. Facción viene de facer, o sea, hacer testamento. Nosotros en El Salvador tenemos libre testamentifacción, o sea, podemos testar a favor de quien lo deseemos, a favor de quien nos dé la gana, como se dice vulgarmente. En otros países no. En otros países, por ley, se tiene que incluir en el testamento a ciertos familiares. No se pueden dejar fuera de un testamento a ciertos familiares. Pero si hubiera motivos que lo justifiquen, el testador sí puede excluir a alguno de sus familiares, a los que por ley tendría que incluir. Pero si hay causales establecidas por la ley y que justifiquen la exclusión, entonces se podría excluir. Esos son los desheredados, aquellos familiares que por ley deberían estar en un testamento, pero que el testador viene y los excluye, es decir, los deshereda, les quita en su testamento el derecho de formar parte de sus herederos, es decir, los excluye, los deshereda. Aquí no tenemos eso, porque la testamentifación, al ser libre, simple y sencillamente el testador elige a alguien aunque no sea familiar de él para que sea su heredero. Bueno, entonces tenemos como conclusión que se puede representar a un padre o madre cuya herencia se ha repudiado. ¿Recuerdan lo que dije en el caso de Mario y de Luis? Que Mario no podía repudiar la herencia de Luis y aceptar la de Juan, que le tocaba aceptar a Luis, pero como se murió antes de hacerlo, ahora Mario puede hacerlo. No puede repudiar la herencia de Luis y aceptar la de Juan. En este caso de la representación, miren qué interesante, usted que va a representar a su papá o a su mamá, no tiene por qué aceptar la herencia de su mamá o de su papá para representarlo y subir, digámoslo así, por ficción, el grado y los derechos que tenía su papá. Se lo voy a explicar de una manera tan sencilla, en mi humilde opinión, ¿verdad? Que sencilla, pero como ustedes nunca dicen nada, ¿verdad? Yo no me doy cuenta si están entendiendo o no, pero ni modo. Vamos a tener que asumir, ¿verdad? Ante su silencio, que a lo mejor sí están entendiendo. Bueno, vamos a manejar el derecho de representación. Y para que les quede bien clarito, voy a utilizar el mismo ejemplo. Fallece Juan. Ahora, para entrar, mejor lo copio desde aquí.
Fallece Juan, vamos a ver, fallece Juan en 2020, dejando como familiares con derecho a su herencia a su mamá Carmen, a su esposa Juana y a sus hijos Hugo, Paco y Luis. Ok. La herencia es de 5 millones de dólares. O sea, lo pongo así para que vean que podría haber un interés muy fuerte ahí. Ok. Resulta que en 2018 había muerto Luis. Voy a utilizar hasta los mismos nombres para que ustedes marquen las diferencias. Aquí dejando como familiares con derecho a su herencia, vamos a incluir a Luis porque es hijo, ¿verdad? Pero se había muerto en el 2018. Había muerto Luis. Luis tiene 5 hijos que son nietos de Juan. O sea, espero que me esté dando yo a entender. O sea, Juan es el papá de Luis. Luis tiene 5 hijos. Entonces, estos son nietos de Juan. Ok. ¿Qué es lo que los desconocedores del derecho podrían opinar en este escenario? Repito, ¿qué es lo que los desconocedores del derecho podrían opinar en cuanto a este escenario y cómo se resolvería? Les explico. Juan se murió en 2020 y los familiares que dejó fueron su mamá Carmen, su esposa Juana y sus hijos Hugo y Paco. Punto. Luis no cuenta porque ya se había muerto antes que Juan. Y por ende, Luis no existía al tiempo de abrirse la sucesión de Juan, porque la sucesión de Juan se abrió en el 2020 y en el 2020 Luis ya se había muerto. Tenía 2 años de haber fallecido. Falleció en el 2018. Repito, esto es lo que diría alguien que desconoce el derecho de representación. Entonces, vamos a dejar la figura de Luis y tenemos otro escenario, otro escenario. Bueno, como Luis tiene 5 hijos que son nietos de Juan, pues tampoco tienen derecho porque el artículo 988 dice, son llamados a la sucesión intestada los hijos en el primer orden, mientras que los nietos están en el segundo orden. Y por estar en el segundo orden, son desplazados por los del primer orden. Eso es lo que dice el 989. Los herederos o familiares enumerados en el artículo precedente, o sea, en el anterior, preferirán unos a otros por el orden de su numeración. De tal manera que solo en falta de los llamados en el número anterior entrarán los designados en el número que sigue. Y la herencia se dividirá por partes iguales entre las personas comprendidas en cada número. Otra vez, cualquiera que ignore las formas indirectas de suceder podría decir, oh, qué lástima que los nietos de Juan no tengan derecho a la herencia de esos 5 millones de dólares que dejó Juan, porque lamentablemente Luis había muerto o incluso
comurió, comurió, y por ende no tiene derecho a la herencia. Así que, lamentablemente, los nietos de Juan tienen que quedarse sin nada. Pues fíjense que no, porque gracias a la representación, los nietos de Juan, por ficción legal, mire, lo voy a decir de una manera así como popular, ¿no? De una manera vulgar, nomás para que ustedes me puedan entender. Pueden subir de nivel. Gracias a la representación, los nietos de Juan, por ficción legal, pueden subir de nivel. Ah, o sea, pueden pasar a ocupar el mismo, el mismo lugar que ocupaba su papá, su papá. Y por ende, se entiende que no son nietos, sino que son hijos. Esa es la ficción. En eso consiste la ficción legal, en que se supone que una persona ocupa el lugar y por ende los mismos derechos hereditarios que tendría su papá o su mamá si éste hubiese querido o podido suceder. Pero como no quiso o no pudo, entonces por representación sus hijos pueden pasar a ocupar su lugar. Nuevamente, espero que me esté dando a entender y que conste que este repaso. Ahora, ¿significa esto que los 5 millones se los van a repartir entre 9 personas por partes iguales? Ok, digo 9 personas porque tenemos aquí a la mamá Carmen, a la esposa Juana, van 2, a Hugo y a Paco, van 4. Luis falleció antes que Juan, pero tenía 5 hijos. Entonces, 4 más los 5 hijos de Luis son 9. Por eso digo aquí 9 personas. ¿Se los van a repartir entre esas nuevas personas, 9 personas, por partes iguales? Respuesta, no. ¿Por qué no? Fácil. Artículo 985. Los que suceden por representación, que serían los 5 hijos de Luis, heredan en todos casos por estirpes. Otra vez, otro término que si usted no lo había escuchado antes o no había reparado en su contenido, valdría la pena que lo anotara por ahí. Suceden por estirpes. Es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al Padre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. Yo creo que aquí más claro no puede ser. Sería muy difícil encontrar un lenguaje más claro. Toman entre todos ellos y por partes iguales la porción que le hubiera correspondido al padre o madre que están representando. En otras palabras, los 5 hijos de Luis solo pueden reclamar la parte que le tocaba a Luis. O sea,
una quinta parte. Entonces, ellos se van a dividir en partes iguales entre ellos esa quinta parte. O sea, van a tener ustedes que dividir un quinto entre 5. Un quinto entre 5 para poder determinar cuánto es lo que le va a corresponder a cada uno de ellos. En cambio, los que no suceden por representación, suceden por cabezas. Fíjense bien, por estirpes es una cosa, por cabezas es otra cosa. Es decir, o esto es, toman entre todos y por partes iguales la porción a que la ley lo llama. Toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley lo llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. No conozco ningún caso en que la misma ley establezca una división diferente. Entonces, los que suceden por representación suceden por estirpes, siempre, en todos los casos. Y los que suceden por derecho propio suceden por cabezas, tomando la porción a la que la ley lo llama. Entonces, en ese caso, todos los demás, los otros cuatro, que serían Carmen, Juana, Hugo y Paco, suceden por cabezas. Y los hijos de Luis, que son 5 en este ejemplo, suceden por estirpes. Es decir, la estirpe de Luis. Lo que le hubiera tocado a Luis es lo que ellos van a reclamar para dividírselo entre ellos por partes iguales, pero lo que le tocaba a Luis, no los 5 millones, sino que en este caso solo 1 millón. Bien, yo creo que con esto estaríamos agotando. Ojo, miren, ojo, a Carmen no se le puede representar porque no es descendiente de Juan, tampoco a Juana. La representación solo tiene lugar en la descendencia, no en la ascendencia, ni mucho menos con respecto al cónyuge. La representación solo tendría lugar con respecto a la descendencia del difunto. Bien, vamos a dejar hasta acá las explicaciones que tienen que ver con la aceptación de herencia y vamos a, bueno, si tienen preguntas, las pueden hacer ahorita. Y si no, vamos a Sí, tomar, Lick, yo tengo una pregunta. dígame, qué Con bueno. respecto al expediente de diligencias de remisión de inmueble, ¿Ok? el perito hace un informe. No Sí. sé si ese informe solo lo vamos a poner en la resolución final que hace el notario o también tenemos que agregarlo aparte antes de esa resolución final. Miren, yo les decía que en estas expedientes que ustedes están preparando, que lo que son actas, las tienen que hacer. Pero lo que son documentos, que le pusieran una hoja, recuerdan, una hoja en blanco con un título ahí en medio, ¿va? Como que dice, aquí va el informe del perito. O sea, lo que yo quiero es que lo incluya, pero como simbolizado, simbolizado, ¿no? Es decir, en esta hoja representa el informe pericial, el dictamen del perito. Y punto. Con eso cumple. ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿a ese informe se agrega un plano o no se agrega el plano? Oh, por supuesto. Pero igual, una hoja de papel donde diga, esta hoja representa el plano. Está bien, Lick, gracias. Ajá. Lo que yo necesito es que ustedes se familiaricen con las actas, porque esas ustedes las tienen que hacer, y con los documentos que necesariamente tienen que ir. Y recuerden, por favor, que esto va a ser no digital, sino que va a ser
en físico. Vamos a tener que diferirlo quizás para el día del examen parcial, porque como ya no lo vamos a ver y como no va a ser digital, no puede quedar para el domingo a medianoche. Tiene que ser físico. Así que sería para de este miércoles al otro. Han tenido tiempo bastante como para hacerlo. Bien, ay, aquí estamos. Asistencia. Vaya, espérenme que no he dejado de ver. Barenga Balcácer es listo. Sí.